Capítulo 6. Pasó otra semana y Sparrow todavía estaba lejos de dominar el paso de deformación. Quizás se sobreestimó un poco, pensando que ser capaz de cruzar el paso de la cuerda de la muerte la primera vez significaba que podría hacerlo de nuevo más rápido, pero Ninma y los niños tenían otros planes. Habían desconectado algunas de las cuerdas, aflojado otras y hecho que los vientos empujaran las cuerdas de un extremo a otro como columpios sobre tornillos sueltos. Le resultaría difícil incluso gatear sobre ellas normalmente, y mucho menos equilibrarse en dos pies mientras se concentraba en su deformación. Eso no significaba que hubiera rechazado el desafío adicional, por supuesto. Solo significaba que, en la última semana, había llegado a un límite estricto de unos 8 metros por deformación por ahora. Los niveles adicionales de fuerza, destreza y perceptividad definitivamente serían útiles, pero no inmediatamente necesarios. 8 metros por deformación era una distancia más que suficiente para que pudiera maniobrar alrededor de la cima de la cordillera y alejándose del campo de entrenamiento controlado que era el paso de la cuerda de la muerte. Ninma había comenzado a llevarlo al resto de Inmanu desde que la ventisca comenzó a debilitarse hace 8 días. Y la aldea en el cielo era donde practicaba su deformación. Su carrera diaria por el pueblo también era otra parte de su rutina de entrenamiento matutino. ¿Listo?, preguntó Ninma, haciendo crujir los hombros y estirando las piernas y mirando a Sparrow mientras lo hacía. Las mismas reglas que ayer, no salir de los límites de la aldea y no chocar con nadie. Quien toque primero las campanas en lo alto del campanario gana. Si rompes cualquiera de las reglas, pierdes al instante. ¿Entendido? Sparrow se puso la capa y se subió la capucha, preparándose para el aire frío del exterior. Ya se había acostumbrado a las prendas bastante finas que ella le daba, eran sorprendentemente eficaces para mantenerlo caliente, aunque no estaba seguro de cómo era posible, así que dejó su abrigo de piel y la bufanda del ejército en la cama. Dudando por un momento antes de decidir que se llevaría su rifle con él como de costumbre. No había razón para desprenderse de su arma, pensó, ya que Ninma ni siquiera terminó de contar desde 3 antes de salir inmediatamente de su cabina. «Está bien. ¿Quieres hacer trampa?» Sparrow dio un paso hacia adelante desde su cabaña para teletransportarse a la nieve y luego recorrió 10 distancias consecutivas de 8 metros para comenzar. No se había dado cuenta de esto antes, pero su cabaña de almacenamiento reutilizada estaba en realidad en las afueras de la aldea, lo que significaba que no había una manera fácil de llegar a la aldea sin que él pudiera controlar sus teletransportaciones. Ninma no lo había mantenido confinado arbitrariamente la primera semana que llegó a Inmanu. Ella debió haber pensado que querría llegar a la aldea con su propia fuerza, por su propia voluntad, y mientras perseguía la cola de Ninma, sintió que definitivamente había tomado la decisión correcta al mantener la aldea oculta de él hasta que estuviera listo para atravesarla con sus propios pies. Aquello era, tal como apareció su silueta a través de la niebla y las nubes invernales, un verdadero pueblo en el cielo. Enclavado en un cráter y amurallado por 4 imponentes montañas de roca negra, Inmanu era un pequeño pueblo de 100 casas hechas de reluciente madera de cristal, densamente poblado y lleno de callejones tortuosos y sinuosos. A medida que pasaba junto a las vallas de madera y atravesaba la gigantesca puerta rectangular, los campos de nieve de las afueras dieron paso a interminables jardines de flores de pétalos de cristal que rodeaban el pueblo. Con arroyos brumosos que corrían por todas partes llenos de peces de colores y flores de loto que se balanceaban sobre las olas. Grupos dispersos de niños con gruesas capas blancas lo vieron a él y a Ninma, y le saludaron con la mano en señal de saludo matutino mientras lavaban la ropa en los arroyos. Recogían flores de los tejidos y jugaban con juguetes extraños que él había oído llamar slinkies, y aunque a Sparrow le gustaría sentir en respuesta por cortesía común, iba a perder a Ninma si no estaba completamente concentrado en ella. Más allá de la puerta, más allá de los niños que merodeaban, las casas con capotas del pueblo estaban ante él, molinos de viento con techos a 2 aguas que giraban mientras avanzaba por los estrechos callejones adoquinados. Las paredes de madera brillaban con la luz del sol reflejada, y cada techo que sobresalía de cada casa estaba adornado con cuentas únicas, talismanes e innumerables pequeños tesoros. Algunas tenían plumas atadas con hilos brillantes, otras tenían pequeñas gemas talladas con símbolos de su lengua local. Y algunas otras tenían cadenas de cuentas de madera que dejaban que la luz del sol se refractara a través de ellas, arrojando destellos de color a través del aire. Decidió que era demasiado para él y se desplazó hasta el techo más cercano, tropezando durante medio segundo antes de barrer con la mirada la cola de Ninma. La vista de Inmanu desde arriba seguía siendo igual de brillante.
Pequeños santuarios, cocinas comunitarias, cobertizos de almacenamiento y curtidurías destacaban como pulgares doloridos con sus techos marcados con colores, sí, pero el campanario de 20 metros de altura en el centro del pueblo era impresionante en sí mismo. Vio a Ninma dirigiéndose hacia él desde la izquierda y la persiguió, yendo de un tejado a otro y haciendo todo lo posible por no contener la respiración con cada paso que daba. Debo intentar relajarme. Recuerde la sensación de caminar en el medio. Respira y da un paso. Después de todo, la clave para controlar su deformación era no apresurarse. Seguía trotando, pero no inclinando todo su cuerpo hacia adelante como si estuviera corriendo como un loco hacia un enemigo, y su trote medio urgente, medio perezoso, intermedio, le permitió alcanzar a Ninma, y ambos llegaron a la base del campanario al mismo tiempo. Sin mirarla, empezó a escalar los ladrillos de alabastro que sobresalían con las manos desnudas, con el rifle colgado de una correa a la espalda. Podría haber jurado que oyó a Ninma gritar algo sobre no reconocerla, pero 10 metros más arriba en la subida oyó pasos inquietantemente cerca de él, miró de mala gana y la vio corriendo descalza por la pared, pasando a toda velocidad junto a él mientras se burlaba de él con la lengua fuera. Lo más probable es que se trate de una mutación de nivel 3. La mayoría de los sistemas tienen una mutación de adhesión a la pared como una de sus mutaciones de nivel 3. Sin embargo, no estaba preocupado. Puede que ella lo hubiera superado en la cima de la misma manera los últimos 8 días, pero él había pasado toda la noche practicando en su cabaña trepando los pilares hasta las barandillas del segundo piso. Es decir, se lanzó hacia arriba con las 2 manos mientras soltaba los ladrillos que sobresalían. Y recorrió los últimos 8 metros hasta lo alto de la torre, golpeando el paquete de campanillas antes de empezar a caer. Después de todo, dar un paso era solo una forma de deformación. La noche anterior había descubierto que cualquier tipo de movimiento que implicara el cambio de peso podía usarse para activar la deformación. Por lo que ignoró la mirada atónita de Ninma cuando cayó junto a ella y aterrizó con fuerza en el montículo de nieve esponjosa en la base de la torre. El impacto fue anulado, pero su columna aún sentía algo, solo era 4 veces más fuerte que el hombre promedio, por lo que tuvo que contener un gemido mientras yacía boca arriba, dejando que la luz del sol golpeara su rostro como una ducha fría en la mañana. Cepa, 68%. ¡Ay! Mientras se obligaba a sentarse erguido, frotándose el cuello y haciendo girar los hombros, un grupo de niños empezó a reunirse alrededor de la plaza del pueblo con miradas curiosas. La mayoría iban vestidos con capas blancas tan gruesas que fácilmente podría haberlos confundido con muñecos de nieve a lo lejos, pero era su tercer día en el pueblo y ya no había forma de confundirse, no había un solo adulto en este pueblo. No había ancianos con barbas grises tejiendo cestas en las calles, ni madres en edad de dar a luz a sus hijos atendiendo las estufas, ni padres cazadores descontentos buscando una cama en la que dormir. La persona pálida más anciana que había visto en Inmanu era Ninma, y no parecía tener ni un día más de su edad. Tenía 14 años. Él pensó. Podría estar equivocado. Pero la docena de niños que se reunían a su alrededor, riendo, charlando y llenando el aire con sus voces distorsionadas, no podían tener una edad promedio de más de 10 años. Muy bien, muy bien. Váyanse. Jueguen en otro lugar. Estoy tratando de enseñarle a un pelo oscuro que no se enfríe cuando se está deformando. Dijo Ninma, espantando a los niños con su voz deforme mientras aterrizaba de pie junto a él. Los niños la miraron sin comprender durante otro segundo antes de que ella comenzara a patearles nieve en la cara, haciéndolos chillar, reír y deformarse en masa. Pronto solo estaban ellos dos, y ella se giró para ofrecerle una mano con una pequeña sonrisa. ¿Finalmente descubriste cómo teletransportarte mientras escalas, eh? Eres un aprendiz lento. Los niños de aquí aprenden a hacer eso cuando tienen 4 años. Y se seguirán riendo de ti si sigues cayendo después de un teletransporte que no estás listo para manejar. Él frunció el ceño mientras aceptaba su mano de ayuda, dejándola que lo ayudara a ponerse de pie. Mientras ella lo ayudaba a quitarse la nieve de la capucha y él alisaba las solapas de su capa, se giró para mirar hacia la parte superior del campanario, haciendo una mueca de dolor por un momento mientras miraba directamente al sol. Puede que no fuera un logro para Ninma y los magos gusano, pero dentro de su propio batallón, nunca había perdido en una carrera a pie contra ninguno de sus camaradas. Que finalmente venciera a Ninma después de 8 días de fracasos continuos fue nada menos que catártico, aunque, por supuesto, no dejó que sus emociones se notaran. Ninma frunció el ceño mientras comenzaba a guiarlo a través del pueblo a nivel del suelo, frunciendo el ceño con fuerza mientras trataba de discernir algo en su rostro.
No eres divertido, se quejó mientras se hacía a un lado, evitando por poco a un grupo de niños que se deformaron frente a ellos y se alejaron inmediatamente después. Si estás feliz, deberías sonreír. Si estás triste, deberías empezar a quejarte. Será mucho más fácil manejarte si empiezas a hablar conmigo, ¿sabes? En realidad no sé nada sobre ti. Toma, un refrigerio. Ella le agarró la mano, le dio 4 pequeños gusanos y se dio la vuelta brevemente cuando otro grupo de niños pasó junto a ellos con un ataque de risas y parloteo, por lo que inmediatamente arrojó los gusanos detrás de él mientras movía la mandíbula, haciendo un gran espectáculo de masticar su bocadillo. En ese momento, era un hábito y una reacción puramente instintivos. Simplemente no quería masticar ningún gusano vivo. La sonrisa alegre y radiante que le dedicó le hizo sentirse un poco culpable, pero no iba a intentar hablar de todas formas. Incluso si pudiera hacerlo sin tener que aprender a hablar, el habla era un derecho reservado solo a los oficiales y generales del Imperio Atini, no a los soldados rasos como él. Se apegaría a ese estándar incluso si nadie se enterara de que hablaba en Inmanu. Cualquier tipo de disciplina mantendría su mente alerta y su cuerpo firme para cuando finalmente regresara a su batallón. Los magos gusanos no lo entenderían, así que no tenía sentido siquiera intentar comunicárselo. Como siempre, Ninma lo llevaría de vuelta a su cabaña, dejaría que su tensión disminuyera un poco y luego haría el recorrido por la aldea de nuevo por su cuenta. Incluso si no estaba necesariamente aumentando sus niveles de atributos o desbloqueando nuevas mutaciones, cuanto más practicara, mejor sentiría que iba a controlar sus disformidades. No necesitaba exactamente hablar ni decirles nada a los magos gusanos. Bueno, si no me vas a decir nada, entonces tampoco te voy a enseñar cómo hacer agujeros de gusano. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que no iba a hacerle cambiar de opinión, Ninma se cruzó de brazos e hizo pucheros, inflando las mejillas mientras caminaban en silencio por los callejones abarrotados. El pueblo era así a todas horas del día. Normalmente, nadie caminaba con 2 pies, todo el mundo se deformaba con cada paso, lo que significaba que las calles no eran realmente calles, sino más bien espacios estrechos del ancho de 2 niños entre edificios por los que nadie caminaba. Sparrow y Ninma podían caminar juntos ahora, pero un ligero balanceo haría que sus hombros chocaran entre sí o contra las paredes. Aún así, los callejones no estaban completamente despejados. Había cajas aquí y allá que tenían que pasar por encima, ollas y jarrones rotos que nadie se había molestado en limpiar, y cuando pasaron junto a un hermoso dosel de ramas que crecía en una ventana con peras translúcidas colgando, casi como una idea de último momento. Ninma golpeó la pared con los nudillos antes de hacer girar el dedo en un círculo. Un momento después, una pera madura cayó a través del círculo brillante que había dibujado en el aire y se disparó a través de otro círculo en su palma, lo que le permitió atraparla con la otra mano. Entonces ella le envió una amplia sonrisa burlona antes de masticarlo ruidosamente con ambas manos, los círculos brillantes parpadearon y desaparecieron sin siquiera un zumbido que se desvaneciera. Naturalmente, sus ojos se abrieron. Agujero de gusano. Habilidad poderosa. Probablemente otra mutación de rama. Debo aprender. No habló, pero definitivamente intentó hacer su propio agujero de gusano cuando pasaron por un segundo dosel de ramas. Ella lo había hecho con tanta suavidad mientras caminaba, pero él no estaba dispuesto a correr ningún riesgo, la agarró por la muñeca y la mantuvo quieta, tratando de relajar todos los músculos de su cuerpo mientras señalaba la pera que colgaba más abajo, a solo medio metro por encima de su cabeza. Y no estaba seguro de cómo hacerlo. Si se tratara de otra habilidad que pudiera hacer, no se manifestaría de la misma manera que su paso de deformación. Con el paso de deformación, físicamente no podía dejar de deformarse hasta que aprendiera la sensación de caminar en el medio, pero hacer agujeros de gusano era otra cosa completamente distinta. Si había una sensación que se suponía que debía obtener, no la obtuvo. Si había un truco para hacer que 2 círculos brillantes aparecieran de la nada, no sabía cuál era. Lo único que consiguió fue una risita de Ninma mientras giraba en el aire y hacía el ridículo por completo. Ni siquiera había logrado hacer brillar la punta de su dedo, y mucho menos dejar círculos brillantes de luz que pudieran conectar 2 espacios. No lo estás dibujando lo suficientemente perfecto, lo reprendió Ninma, todavía riendo suavemente mientras él la miraba con un dedo levantado. Ella levantó un dedo y le guiñó el ojo. Míralo de cerca, ¿de acuerdo? Es como la deformación. Realmente no te estresas por eso. Simplemente, con calma, giras tu dedo, y luego. Un círculo azul brillante flotó donde ella giró su dedo,
y un segundo círculo apareció inmediatamente a unos metros frente a ella, un agujero de gusano se abrió. Parpadeó. Se frotó los ojos. Él no aprendió absolutamente nada de ella. Inténtalo. Gorjeó ella, agarrando su mano y guiando su dedo mientras lo hacía. Recuerda cómo intentaste relajarte por primera vez la semana pasada. Tienes que sentir el intermedio. No pienses. No te preocupes. Si ya tienes el núcleo del agujero de gusano que te permite deformarte, puedes hacer un agujero de gusano. Solo inténtalo. Y lo intentó, por supuesto, pero no funcionó. Una y otra vez se limitó a observar cómo Ninma movía su dedo en círculos, y una y otra vez concentró todo en las puntas de sus dedos como si estuviera tratando de extraer luz de debajo de sus uñas. No tenía nada de eso que emitir. Por su parte, ni siquiera estaba seguro de si Ninma estaba segura de lo que estaba diciendo. No sonaba normal que una mutación de nivel 1 permitiera el acceso a más de una habilidad, y ese no era el caso habitual en ningún sistema. Tal vez tuvo que desbloquear una de las mutaciones de nivel 2 para crear agujeros de gusano. De todos modos, los dos siguieron haciendo el ridículo mientras pasaban los siguientes 10 minutos jugando a las marionetas y al titiritero. Ninma le agarró el dedo y lo arrastró en todas direcciones. Y él se concentró tanto en emitir un hilo de luz desde las puntas de sus dedos que sintió que sus ojos comenzaban a secarse por el tiempo que se obligó a no parpadear. Era exactamente lo opuesto a estar libre de estrés, y Ninma pareció darse cuenta a ella misma después de su 100º intento fallido de hacer que abriera un agujero de gusano, soltándolo para que ambos pudieran poner sus manos sobre sus rodillas y jadear en busca de aire. De alguna manera, habían quemado más energía intentando hacer algo que nunca funcionó que recorrer todo el pueblo para correr hasta el campanario. Sabes, me encantaría quedarme contigo todo el día hasta que puedas hacer el agujero de gusano más pequeño que haya, pero tengo tareas que hacer como jefa de la aldea, murmuró, limpiándose la piel de la frente mientras lo miraba, sonriendo débilmente. Vuelve a tu cabaña por ahora, ¿de acuerdo? Sigue practicando tu paso de agujero de gusano. Estaré libre esta noche, así que cenaremos juntos y tal vez podamos intentarlo de nuevo en tu cabaña. Él la agarró del hombro antes de que pudiera teletransportarse inmediatamente, y ella gritó mientras evidentemente intentaba entrar en una disformidad. Ambos fueron sacudidos 10 metros hacia otro callejón donde se estrellaron contra un montículo de nieve sin palear. Gorrión se levantó lo suficientemente rápido para quitarse la capa, pero Ninma se quejó mientras ahuyentaba a un grupo de niños que pasaban riéndose de ellos, incapaces de levantarse en el estrecho callejón. ¿Qué pasa?, preguntó ella, levantando la vista y mirándolo con sospecha. ¿Quieres seguir a la hermana mayor? Él asintió claramente. Tendrás que ayudarme con las tareas, ¿sabes? Él asintió nuevamente. No será fácil, lo sabes. Y no parpadeó, no dudó, ahora que ya conocía el truco, podría dominar el paso del agujero de gusano gradualmente, pero no iba a descubrir cómo hacer un agujero de gusano quedándose quieto en su cabina sin un marco de referencia al que recurrir. Si quería hacerse más fuerte antes de regresar a su batallón, necesitaba ver más habilidades del mago gusano en acción. Así que asintió una última vez, ofreciéndole una mano amiga. Entonces, tú te lo estás buscando, respondió ella riéndose, tomándole la mano. Ven. Te llevaré a los túmulos. También podrías visitar a la otra mitad de la población de Inmanu antes de que vengan a visitarte por la noche. Capítulo 7. De la mano, Ninma y Sparrow llegaron hasta lo más profundo de Inmanu, donde había una cueva gigante excavada en la montaña de roca negra más grande de la región. Cuando Ninma se detuvo un segundo para saludar a unos cuantos niños mayores que entraban y salían de la caverna, la mayoría de ellos con un aspecto aún más joven que ella, Sparrow contempló la boca de los túmulos, unas fauces abiertas en la roca cubierta de hielo que lo miraban fijamente. De la caverna salían corrientes de aire frío, pero incluso en la entrada podía ver que las paredes estaban revestidas de cristales brillantes y el techo goteaba con carámbanos congelados de arcoíris. No iba a estar oscuro en absoluto. Caminaremos desde aquí, dijo Ninma, agarrándole la mano y asintiendo con la cabeza mientras lo hacía. No se permite la teletransportación dentro de los túmulos. No les gusta que alguien lo haga. Estuvo a punto de presionarla para que le dijera quiénes eran ellos, pero pensó que lo vería con sus propios ojos muy pronto. Un gran peso presionó sus hombros en el momento en que salió de la nieve de la aldea y pisó el duro suelo de cristal que crujió bajo sus botas. La caverna era de cristal, irregular y accidentada y ligeramente inclinada hacia abajo.
Realmente era como descender al nido de un insecto gigante o a través del cadáver ahuecado de uno a juzgar por las extrañas marcas circulares que recorrían las paredes. Nunca había estado en el cadáver de uno de esos escarabajos gigantes del lejano noreste antes. Pero las telarañas de enredaderas brillantes y hojas que parecían vidrio y frutas carnosas parecidas a peras azuladas que crecían en las paredes no se parecían a nada que conociera del Imperio Atini. Una vez más, se le recordó que Imanu solo técnicamente estaba en territorio del Imperio. Las estalagmitas de alabastro se erguían brillantes y misteriosas a medida que se adentraban en la caverna. Los pasos resonaban por todas partes mientras los niños pasaban en grupos de vez en cuando, arrastrando pesadas cestas llenas de rábanos, coles y todo tipo de verduras que nunca había pensado que pudieran cultivarse en la nieve. Cuantos más niños pasaban y cuanto más Ninma los saludaba con caricias en la cabeza y un puñado de gusanos, Sparrow más sentía que sabía a dónde lo llevaban. Los ingredientes para el sencillo guiso que había estado comiendo las últimas 2 semanas tenían que venir de alguna parte, después de todo. Al final, tardó 15 minutos en caminar desde la entrada hasta la caverna más grande que jamás había visto. Esto no puede ser natural. Los magos gusanos excavaron este lugar. Se quedó mirando. Respiró. El aire en la caverna era fresco pero frío, nubes de polvo de cristal brillaban y revoloteaban por todas partes, las paredes estaban cubiertas de manchas de flores luminiscentes. No podía decir de inmediato de dónde provenían las ráfagas de viento, pero si tuviera que arriesgarse a adivinar, provenían del abismo que separaba la caverna en dos frente a ellos, un abismo de 20 metros de largo, no tan grande como el paso de la cuerda de la muerte, pero lo suficientemente espeluznante como para compensar su menor tamaño. Al asomarse al borde, rápidamente llegó a la conclusión de que, si había un fondo, no iba a ser una caída sobrevivible. Las flores luminiscentes no crecían en las paredes a 10 metros de profundidad, era un abismo que absorbía toda la luz, una oscura señal de advertencia para aquellos que buscaban cruzar el abismo sin la determinación adecuada. Y, de hecho, no había puentes que condujeran a través del abismo. No había cuerdas para mantener el equilibrio, ni formaciones rocosas estrechas que sobresalieran de las paredes. Sin deformarse, la única forma en que podía llegar al otro lado era balanceándose usando los carámbanos gigantes del techo o arrastrándose usando las redes de flores en las paredes. Ni los carámbanos ni las flores parecían lo suficientemente resistentes para soportar su peso, y pensó que, de todos modos, el objetivo no era cruzar el abismo. Esto era lo más lejos que los humanos podían llegar. Ninma señaló hacia adelante, pero sus ojos ya estaban allí, observándolos deslizarse a través de los campos de altas hierbas de cristal al otro lado del abismo. Si la caverna de este lado todavía pertenecía a Imanu y a la humanidad, la caverna de allá pertenecía a los gusanos blancos gigantes. No tenían ojos. Eran pálidos como la nieve. Eran bestias con forma de filamento, cada una de ellas de largo de un pino centenario y gruesas como un pino, con la piel endurecida por placas de cristal y las cabezas provistas de coronas de dientes de alabastro puro. Incluso desde el otro lado del abismo podía ver que había docenas de ellos patrullando los campos y muchos más escondidos en los túneles que conducían a las profundidades de su nido. Cada uno de sus movimientos hacía que las malas hierbas se balancearan y tintinearan como campanillas en el viento de la mañana. No eran insectos gigantes en absoluto. Por una fracción de segundo pensó que podrían haber sido parte del enjambre, pero fue inmediatamente evidente que estaban tan alejados de los insectos como podían estarlo. Los gusanos no son insectos. No enjambre. Pero, ¿los gusanos suelen llegar a ser tan grandes? Mientras Ninma saludaba y abrazaba a unos cuantos niños que iban y venían del borde del abismo, todos ellos con grandes cestas en los brazos, resistió el impulso de sacar su rifle y cargar un tiro que sabía que no tenía. Tenía un nudo en la garganta y los hombros tensos. Su entrenamiento le había enseñado a desconfiar de cualquier insecto gigante y, aunque estaba seguro de que no lo eran, los gusanos que conocía en el Imperio Atini eran criaturas que había que aplastar. Eran larvas para los pobres o se convertían en pasta como ingrediente medicinal para los enfermos. Se suponía que los gusanos no eran gigantes. Durante décadas y siglos, los Breakthorns han estado cuidando las granjas de cristal dentro de las montañas de roca negra, dijo Ninma, empujando hacia abajo el cañón de su rifle mientras lo sacaba de su espalda. Han estado aquí más tiempo que cualquiera de nosotros, y son ellos los que crearon los sistemas que usamos los hijos de Imanu. No hay necesidad de tenerles miedo. Mientras no intentemos cruzar el abismo y entrar en su mundo, ellos no intentarán entrar en el nuestro. Solo estaba bromeando cuando dije que te visitarían por la noche.
El hecho de que ella tuviera que aclarar que no lo intentarían significaba que podían hacerlo, pero él no preguntó cómo podían hacerlo. Él simplemente no pudo evitar creer en su palabra. De mala gana, bajó el rifle y se lo colocó sobre la espalda. Ninma, entonces, se apresuró a tomar 2 cestas tejidas con hierbas de las sencillas hileras de estantes que los magos gusanos evidentemente habían traído desde afuera. Había docenas de cestas llenas de pequeños cristales de cuarzo junto a las paredes que conducían a la caverna, y no perdió tiempo en ponerle una en las manos, haciéndole un gesto para que la siguiera más cerca del borde. Ninma bajó a saltos la pendiente ligeramente inclinada, se detuvo justo antes de poder resbalarse por el borde y extendió un brazo para evitar que él también se resbalara. Se arrodilló y levantó un dedo para llamar su atención, luego lo clavó como si fuera un cuchillo y trazó un círculo del tamaño de una persona que se abrió y se convirtió en un agujero de gusano en el momento en que ella se levantó. Una ráfaga de viento frío le golpeó el rostro mientras el círculo conectaba el mundo humano y el mundo de los gusanos. No atravieses el agujero de gusano pase lo que pase, susurró Ninma, mirándolo con un guiño mientras el agujero de gusano se abría por completo, y luego se estremeció, rechinando los dientes cuando se encontró cara a cara con un Brickthorn de 10 metros de clase al otro lado del abismo. De cerca, era mucho más grande. Las placas de cristal de su cuerpo estaban marcadas con anillos que separaban cada segmento, y el gusano brillante inmediatamente levantó la mitad de su cuerpo del suelo, de pie mientras los miraba a través del agujero de gusano con su corona perlada de dientes. Tenía exactamente 4 de esos dientes gigantes curvados hacia adentro como un taladro, haciendo guardia ante filas y filas de dientes más pequeños parecidos a piedras que podía ver asomando desde el interior de su boca. Y la forma en que toda la longitud de su cuerpo parecía estar constantemente vibrando y brillando y deformando el aire a su alrededor, le recordaba mucho a los propios magos gusanos. Sintió que recién ahora se daba cuenta de cómo podrían cruzar al mundo humano. Si las palabras de Ninma debían tomarse como verdad, y ellos eran quienes habían creado los sistemas de gusanos, entonces era lógico que pudieran deformar y abrir agujeros de gusano y hacer todo lo que los magos gusanos también podían. Y, mientras él todavía luchaba por relajar sus músculos, Ninma tomó un cuarzo del tamaño de la palma de su canasta y se inclinó hacia adelante, sosteniéndolo lentamente hacia el gusano brillante. El gusano brillante se retorció y movió un poco la cabeza, mirando de un lado a otro entre él y Ninma. Sintió que sus movimientos nerviosos de deformación significaban que no confiaba en él específicamente, después de todo, era un extraño, aunque no tenía idea de si eran lo suficientemente inteligentes como para recordar las caras. Pero cuando Ninma comenzó a tararear una canción suave con su propia voz de deformación, giró la cabeza de golpe con sus 4 dientes gigantes separados. Envuelto en una niebla criogénica de color blanco lechoso, el Brickthorn comenzó a tararear en respuesta, coincidía con el volumen de Ninma, coincidía con su entonación, coincidía con sus sutiles movimientos de balanceo de cabeza mientras agitaba el cuarzo en su mano. Sparrow dio un pequeño paso hacia atrás por precaución, pero dio un paso atrás con las manos agarradas alrededor de su rifle cuando el Brickthorn de repente se lanzó hacia adelante. Y con su corona de dientes arrancó el cuarzo de la mano de Ninma, arrojándolo al aire antes de saltar a tragarlo, devorando su bocadillo con un crujido espantoso. Ninma aplaudió alegremente y le ofreció otro cuarzo de su canasta, todo mientras pateaba la espinilla de Sparrow y chasqueaba la lengua hacia las malas hierbas frente a ellos. Les gusta comer los cristales que crecen solo en nuestro lado del abismo, así que tenemos un acuerdo provisional con ellos, susurró, indicándole que arrancara las malas hierbas con su mano libre. Todos los días, los niños que están de servicio en la cosecha vienen aquí para alimentarlos con cristales a través de los agujeros de gusano y, a cambio, hacen la vista gorda y nos dejan cosechar algunos de sus cultivos frente a ellos. Todos ganan. Mientras no nos excedamos con la cosecha, no volverán y les dirán a sus amigos que los sobornamos con un pequeño refrigerio. Mientras hacía con cuidado lo que le pedían, arrodillándose y arrancando melones, repollos y todo tipo de imposibles vegetales de la nieve del suelo debajo del gusano que los comía felizmente, sintió que no era tan descabellado que se tratara de una relación mutualista. No sabía mucho sobre el tema, pero sabía vagamente que el Imperio Atini cosechaba la mayor parte de su comida del gran bosque de hongos. Los trabajadores con la clase designada de hormigas recolectoras cultivaban hongos dentro de sus cuerpos y los esparcían rutinariamente por el bosque, asegurándose de que el bosque siempre estuviera nutrido y protegido para alimentar al resto del imperio. Aquí, los Brickthorns pueden masticar cristales de cuarzo y los Wormmeyes pueden cosechar vegetales para sus comidas diarias. Aún así, era un poco exagerado.
Había insectos gigantes que se utilizaban en territorio del imperio, pero en su mayoría eran hormigas gigantes capturadas y domesticadas por la legendaria Tamera del Este, que se usaban como simples bestias que tiraban de caravanas o como gigantescas monturas de guerra. Ciertamente, no había hormigas gigantes que se arrastraran libremente por el gran bosque de hongos ayudando con la recolección de hongos. El mundo de los gusanos, ¿eh? ¿Qué lugar más extraño es este? No podía evitar mirar de reojo al gusano brillante de vez en cuando, pero Ninma le susurraba que se apurara, se estaba quedando sin cristales de cuarzo para alimentarlo, así que rápidamente llenó el resto de su canasta gigante con tantas verduras como pudo antes de asentir en respuesta. En el momento en que vació su canasta y fingió lanzar un cuarzo al aire, chasqueó los dedos y cerró el agujero de gusano con un suave zumbido, separando ambos mundos en un instante. En el extremo opuesto del abismo, Sparrow vio al Brickthorn que había estado alimentando mirándolos malhumorado, y por alguna razón inexplicable pensó que se veía bastante triste. Puede que sea una bestia gigante, y se encontró queriendo acariciarla. Ninma ahuecó las manos alrededor de los ojos y articuló una sola palabra: mañana. Se preguntó brevemente por qué no usaba su voz de deformación y hablaba directamente con ella, pero cuando otro par de niños se deslizó hasta el borde junto a ellos y abrió otro agujero de gusano, se dio cuenta de que esta era realmente otra tarea diaria para ellos. Uno de ellos elegiría al azar un gusano brillante para alimentar y el otro se ocuparía de cosechar los cultivos. Tal vez Ninma no quería molestar a los otros niños usando su voz. De todos modos, ella parecía lo suficientemente emocionada para los dos cuando tomó la canasta de sus manos y la colocó a un lado de los estantes. Él no sabía cuántas comidas podría preparar con esa canasta, y probablemente ella tampoco lo sabía, por eso tomó una segunda canasta llena de cristales de cuarzo y saltó hacia él, colocándola entre sus piernas. «Ahora inténtalo tú», susurró emocionada, agarrando su mano y obligándolo a extender su dedo índice. «Haz un agujero de gusano y elige un gusano brillante al azar que quieras alimentar. Recuerdan olores y caras, así que si sigues haciéndolo día a día, eventualmente se abrirán a ti y te dejarán cosechar más cultivos antes de tener que volver a llenar tu canasta». Se quedó en silencio por un momento mientras Ninma retrocedía un paso, dándole espacio para respirar, para relajarse, pero nada había cambiado realmente desde que la vio abrir un agujero de gusano para conectar dos mundos. No le habían enseñado nada. Todavía no conocía la sensación intermedia que necesitaba para hacer que la luz se filtrara por debajo de sus uñas. ¿El hizo? Se desconectó del resto de su entorno y se concentró en Ninma, a través del ligero movimiento de su cuerpo, a través del jugueteo de sus manos. Vio a la joven fácilmente excitable que se escondía bajo el jefe de aldea tranquilo y confiable que claramente quería que él viera. Claramente esperaba que él hubiera tenido algún tipo de avance mental al verla alimentar a un gusano brillante, lo que significaba que si no podía hacer un agujero de gusano ahora, probablemente vería decepción en su rostro muy pronto. Y entonces tuvo un pensamiento curioso. Una idea interesante. Recordó lo que había dicho Ninma antes de controlar su paso de deformación por primera vez. La vida se mueve alrededor del gusano en un transcurso natural. El gusano vive en el medio. Camina y deja que el mundo camine a tu alrededor, tú. Un agujero de gusano. Levantó el dedo, lo apuntó directamente hacia el extremo opuesto del abismo e imaginó un agujero de gusano, no dos, de los que tenía que dibujar tanto la abertura como la salida. Después de todo, no podía dibujar el agujero de gusano de salida sin estar ya en la salida, y desde su punto de vista, tanto la abertura como la salida eran una misma cosa. Solo cuando miró a Ninma vio dos agujeros de gusano, pero ella vio un solo agujero de gusano flotando frente a ella. Un corte en la realidad para conectar dos mundos. Un intermedio para conectar dos mundos. Córtalo para abrirlo. El agujero de gusano que está entre dos mundos. Así que exhaló fríamente mientras cerraba los ojos, imaginando que su uña no era un pincel de pintor desconocido, sino la punta afilada de una bayoneta con la que estaba más que familiarizado. Y luego se imaginó cortando el espacio, girando su muñeca en un círculo completo con un chasquido para abrir un agujero de gusano del tamaño de su puño. Anne Bradburn ya estaba esperando allí, mirándolo a través de su pequeño agujero de gusano. Tensión, 6% 78%. Mutación de la rama T1 desbloqueada, agujero de gusano. Entonces el agujero de gusano desapareció de la existencia, ya que uno del tamaño de un puño era lo mejor que podía hacer,
sus rodillas se doblaron y cayó como un saco de verduras antes de que pudiera darse cuenta. La sangre goteaba de debajo de su uña donde había sentido una resistencia tangible que le impedía hacer el corte. Era una habilidad física después de todo, incluso si no sabía cómo una mera mutación podría permitirle conectar dos mundos, lo que significaba que existía la posibilidad de que aumentar su nivel de dureza ayudara a mantener su sangre en sus dedos la próxima vez. Pero parece que hacer un agujero de gusano más grande será imposible en el futuro cercano, ¿eh? Su nivel de dureza era una cosa, pero también tendría que aumentar su límite de tensión en una cantidad enorme si no quería caerse después de tallar un solo agujero de gusano. Los puntos no aparecerían de la nada, así que tal vez por el momento no debería centrarse tanto en tratar de dominar la creación de agujeros de gusano como en la mutación de segunda rama de un nivel. Que supiera cómo hacer uno ahora significaba que ya había superado el obstáculo más difícil. En ese momento, lo único que tenía que hacer era quedarse allí tirado en el suelo y respirar. Satisfecho. También eres bastante malo en esto. Se burló Ninma, arrodillándose junto a él e inclinándose sobre su cabeza, con algunos mechones de su cabello apenas rozándole la punta de la nariz. ¿En serio? ¿Un agujero de gusano y ya estás fuera? Ya sabes, todos los que somos designados recolectores para el día tenemos que entregar al menos 15 canastas a la aldea para nuestras comidas diarias. Tu agujero de gusano ni siquiera era lo suficientemente grande para que yo pudiera pasar mi mano por él. No intentó hablar ni cambiar su expresión. Simplemente se burló y se dio una palmada en la frente, tratando de apaciguar el dolor punzante, y de repente ella le metió en la boca un melón recién extraído de la tierra. La fruta rebosaba de dulzura como nunca antes había probado. ¿Delicioso?, preguntó ella, moviendo la cabeza de arriba a abajo como si ya supiera cuál sería su respuesta. Oye, ¿por qué no hablas en absoluto? Hace tiempo que quería preguntarte esto, pero podemos enseñarte mucho más y te resultará más fácil hacer las tareas si solo hablas. ¿Es que no puedes hablar porque tienes la lengua herida o algo así? ¿Quieres que lo investigue? Él no respondió. Incluso si pudiera hablar, sigo siendo un arma. Las armas no. Si es porque no te permiten hablar de dónde vienes, entonces, al menos, ¿puedes decirme tu nombre? No podía hablar, no sabía escribir y, sin duda, no era un buen artista, pero mientras ella lo miraba fijamente con esa mirada brillante y reluciente, con las manos desnudas entrelazadas sobre su pecho, se preguntó si estaría bien al menos comunicarse con ella a través de dibujos y símbolos. Después de todo, no estaba en contra de las leyes del Imperio Atini que un soldado de clase hormiga de bajo rango se comunicara con sus superiores cuando se lo pedían explícitamente. Debería ser aceptable si limitaba sus métodos de comunicación a gestos y dibujos simples. Entonces, mientras masticaba el melón que Ninma se divertía tanto dándole de comer, desenroscó la bayoneta de su rifle y comenzó a tallar el suelo de cristal a su lado. Y a juzgar por la mirada cómplice de Ninma, sintió que ella entendió su mensaje. «Ah», dijo ella, aplaudiendo y con los ojos brillantes de diversión. «Ese es el pájaro madrugador. El gorrión. ¿Así te llamas?» Era su designación como soldado hormiga bala, no su nombre. Había olvidado su nombre en el momento en que puso un pie en el Imperio Atini como huérfano de guerra, pero asintió con la cabeza de todos modos. Pensando que Ninma ya era lo suficientemente increíble como para haber acertado con su designación con su primer dibujo de mala calidad de un pájaro. No había necesidad de corregirla cuando ya se veía tan feliz. Bueno. Extendió la mano en un ángulo extraño, tratando de que él la estrechara. Por si no lo habías notado antes, soy Ninma, la jefa de la aldea de Inmanu. Puedes llamarme hermana mayor si quieres. Él miró su mano por un rato. Reflexionando. Vacilando. Antes de estrecharle la mano y pensarlo realmente no tenía que pensarlo demasiado. Los hijos de Inmanu eran bastante simples en ese aspecto, después de todo. Pero mira tú, Ninma. Esta vez, dominaré la creación de agujeros de gusano al final del día. Capítulo 8. Al final del día no pudo dominar la creación de agujeros de gusano, y eso estaba bien. La tercera y última semana del mes que transcurrió fue monótona, pero no sin acontecimientos. Inmanu no era un lugar estático, un pueblo compuesto por 111 niños, la mayoría menores de 10 años. Significaba que había muchas bocas que alimentar y muy pocas manos para realizar las tareas relativamente difíciles. Aunque Sparrow no había visto a todos reunidos incluso después de un mes entero, podía decir que no había muchos niños de su edad que pudieran manejar el trabajo intensamente agotador
que consistía principalmente en viajar de ida y vuelta por el pueblo como un dador a caballito para los niños que no podían viajar solos. Ninma le había dicho que los niños menores de 10 años solo podían viajar en grupos de 4 para evitar que ocurrieran accidentes, por lo que si alguien quería ir a algún lugar solo, tenía que acompañarlo sin importar cuán aburrido fuera el motivo. Como la mayoría de los niños eran demasiado pequeños para realizar trabajos increíblemente difíciles, los magos gusanos se dividían en cocineros, lavanderos, transportistas, recolectores y patrulleros, y se les asignaban nuevos roles y tareas que hacer todos los días. Ninma era la jefa de la aldea y la hija mayor de la misma, por lo que hacía casi todo lo que requería ayuda adicional. No se podía decir lo mismo de los más pequeños. La mayoría de los niños de entre 6 y 8 años se dividían entre los cocineros y los lavanderos, responsables de preparar las comidas básicas de todos y de limpiar la ropa, las sábanas y las telas en los arroyos del río cristalino. Los de 9 a 10 años eran en su mayoría transportistas y recolectores, responsables de recolectar y llevar las verduras diarias a las cocinas, así como de las tareas generales de limpieza y orden para la aldea bastante desordenada. Los patrulleros eran todos los niños mayores de la aldea, todos de entre 10 y 13 años, e incluso ahora Sparrow no había visto ni uno solo en sus habituales carreras matutinas. Según Ninma, siempre estaban vigilando diligentemente los bordes de la cordillera, atentos a cualquier cosa que pudiera intentar entrar en su aldea. A menos que saliera a buscarlos explícitamente, nunca se toparía con ninguno de ellos dentro de la aldea. Fue una verdadera lástima, la verdad. Quería ver si los guardias de la aldea tenían alguna técnica especial de sistema de gusanos que pudiera aprender mediante la observación, pero también podría estar adelantándose. Después de todo, había pasado una semana desde que aprendió por primera vez cómo abrir un agujero de gusano, y todavía no podía hacer más de uno del tamaño de su puño al día. El esfuerzo era demasiado, y necesitaría muchos más puntos de atributo solo para aumentar su límite de esfuerzo a un nivel en el que pudiera hacer 2 pequeños agujeros de gusano al día. No valía la pena gastar los 61 puntos que le quedaban en aumentar su límite de tensión. Pensaba que desbloquearía una mutación de nivel 1 o que lo invertiría todo en aumentar sus niveles de atributo, pero no tendría que pensar tanto si tuviera una fuente constante de puntos de atributo. Así que ahora era exactamente mediodía, el primer día de su segundo mes en Inmanu, y después de terminar de ayudar a Ninma con su cosecha matutina, comenzó a atravesar las vallas y los límites de Inmanu, sin la intención de alejarse demasiado del pueblo, pero lo suficiente como para poder tropezarse con un patrullero. A veces, el guiso que me dan de comer tiene pequeños trozos de carne. No son carne de insecto, sino trozos auténticos de carne. En dirección exactamente opuesta a su cabaña, cruzó montículos de hielo, escaló colinas de roca negra y se aseguró de estar atento a cualquier criatura que correteara por la nieve. En realidad, no podía preguntar sin conocer la lengua del mago gusano, pero la carne que probaba en su guiso siempre era algún tipo de venado. La había comido 1 o 2 veces como soldado de las hormigas bala, lo que significaba que los patrulleros también debían ser cazadores. Si podía encontrar a uno de ellos y conseguir que le dijeran dónde estaban sus zonas de caza habituales, podría tropezarse con un insecto gigante y ser capaz de devorar su carne para obtener puntos de atributo. Después de todo, su vista era la mejor entre todos los batallones bajo el mando del general. Y no tardó mucho en ver la sombra de algo que excavaba bajo tierra, haciendo túneles en la nieve para alejarse de él. ¿Un insecto gigante? Lo siguió sin dudarlo, con su rifle de bayoneta ya bien agarrado en sus manos. Se acercó a la roca donde había estado hace apenas unos segundos, miró alrededor de la cordillera antes de ver su sombra retorciéndose a 10 metros a su derecha. Se teletransportó tras él de nuevo. Fuera lo que fuese, parecía ser un poco más rápido que él en todo momento. Tal vez debería ser un poco más cuidadoso en caso de que fuera un insecto gigante, pero con sus niveles de atributos y mutaciones actuales, no creía que un solo insecto fuera un gran problema para él. Finalmente, perdió el rastro de la sombra. Se desvió hacia el precipicio de un pequeño acantilado, con vistas a un glaciar gigantesco que se extendía hacia el horizonte como un río helado. 10 metros más abajo, el hielo estaba estropeado por un mosaico de grietas y hendiduras, los tonos azules profundos brillaban a la luz del sol. Las montañas Blackrock lo flanqueaban por ambos lados hasta el final, cada uno de los gigantes helados perforando las nubes en el cielo, y se arrodilló para mirar por el borde, evaluando la distancia a la superficie del glaciar antes de vislumbrar la sombra agachándose en una gran grieta. Dando un solo paso hacia adelante, avanzó 10 metros hasta el glaciar y retiró su bayoneta en posición defensiva. Él no se movió. Él no parpadeó.
Mantenía la mirada fija en todo lo que tenía frente a él, dispuesto a captar incluso el más mínimo indicio de un movimiento antinatural. ¿Es un error? ¿Me están llevando a una trampa? La campaña de avanzada de Aguizar fue el intento del Imperio Atini de recuperar el control de la región montañosa de Roca Negra de Aguizar, justo al norte de la capital, y el general fue enviado con 5.000 soldados para combatir a los insectos boreos. Un nombre común para referirse a todas las moscas escorpión gigantes y pulgas de nieve que residen en la región. No había muchos insectos que pudieran sobrevivir al frío y al terreno montañoso accidentado al mismo tiempo, por lo que habían subestimado a los boreos simplemente porque simplemente no tenían mucha información sobre su enemigo. Esa fue la razón por la que su puesto avanzado había sido invadido hace un mes por más insectos de los que creían que existían. Existía una posibilidad, por mínima que fuera, de que los insectos fueran más inteligentes de lo que él creía, y eso significaba que podría estar caminando directamente hacia una horda de ellos en este momento. Solo tengo que prestar atención. Esté preparado para cualquier cosa. Si resulta ser una trampa, puedo simplemente teletransportarme. El hielo se quebró a lo lejos. Los vientos helados ganaron velocidad. Dispersos por el glaciar infinito había rocas cristalizadas, algunas tan grandes como casas, algunas cubiertas de nieve y otras desnudas y desoladas, pero su objetivo era completamente negro y gigante, largo y escamoso, una mancha en el paisaje por lo demás helado. Su sombra se escondió detrás de una roca en el instante en que sus ojos la vieron avanzar lentamente y levantó su bayoneta, listo para apuñalar hacia adelante en cualquier momento. Negro y gigante. Largo y escamoso. ¿Qué exactamente estoy cazando aquí? En un lugar, luego en otro, fragmentos de hielo salieron disparados de las grietas del glaciar y volaron por los aires, nublando su visión. Mientras trataba de no estremecerse, una mancha negra nauseabunda comenzó a avanzar directamente hacia él desde el frente, haciendo un túnel justo debajo de la superficie azul translúcida y haciendo que el hielo que estaba sobre ella se rompiera en una larga línea. Era difícil enfocar la vista en ella, los fragmentos de hielo que caían hacían que fuera difícil ver algo en absoluto, difícil saber qué tan rápido se movía la mancha, y justo cuando dio un paso atrás para alejarse por precaución. Los 10 metros del gigantesco Brickthorn negro explotaron a través del glaciar frente a él, elevándose por los aires con los dientes abiertos y terminó su paso atrás sin deformarse. Su corazón martilleaba en sus oídos. Error. Intenta relajarte. Recuerde la sensación de caminar entre. En el último momento, alguien se acercó a él, lo agarró por el hombro y lo teletransportó hasta el precipicio del pequeño acantilado. La sensación de movimiento fue estremecedora, por decirlo menos. Se dobló y se estremeció por la velocidad anormal de la teletransportación cuando el Brickthorn se estrelló contra el lugar donde había estado parado hace apenas un segundo, crujiendo a unos pocos metros de profundidad en la superficie como si lo encontrara enterrado. Afortunadamente para su jadeante y tembloroso yo, el joven que lo había sacado del camino tuvo la amabilidad de darle una fuerte palmada en la espalda, casi tirándolo del borde mientras giraba para ver bien el rostro del chico, piel pálida, ojos azules y cabello largo y blanco trenzado en bucles alrededor de las orejas. Si el adorno de flor de diamante de 4 pétalos que adornaba su cabello no era señal suficiente de que era un mago gusano, la insignia en la parte posterior de su capa y capucha lo era. Parecía un poco más joven que Ninma, todavía, pero tenía una cicatriz sobre su ojo izquierdo que le dio a Sparrow la impresión de que estaba acostumbrado a pelear con bestias, eso, y el hecho de que sostenía un arco de madera de perla mientras llevaba un carcaj de flechas detrás de su espalda. El niño le dio una palmada en la espalda a Sparrow una vez más, riéndose mientras miraba hacia abajo al evidentemente perplejo Brickthorn. La bestia no tenía idea de a dónde había ido Sparrow. Cabello oscuro. ¿Por qué esté aquí?, dijo el chico, y la voz deformante que le habló directamente a la cara prácticamente le hizo trizas los tímpanos. Recordó una vez más que solo Ninma sabía hablar su lengua. Ay, no cases a ORCORM en tu propia piel. NFU, cuártete. Cuártete. 4 personas. En un intento de dejar en claro su punto de vista, el chico levantó 2 dedos y reprendió a Sparrow con voz burlona. Sparrow sintió que podía entender algunas de las palabras distorsionadas del chico, aunque todavía no había entendido del todo la lengua del mago gusano. Eran menos palabras que vibraciones. Frecuencias que tenía que sintonizar dentro de sus oídos. Por ahora, lo mejor que podía hacer era descifrar sus intenciones a través de gestos con las manos y expresiones faciales generales, y aunque el chico podía haber parecido un poco irritado hace apenas unos momentos, ahora estaba señalando con entusiasmo al gusano brillante.
Buen trabajo, dijo, colocando una flecha en su arco y sonriéndole a Sparrow mientras lo hacía. ¿Cómo encontraste una? Debes tener unos ojos increíbles, ¿eh? Sparrow parpadeó e inclinó la cabeza hacia un lado. El chico parpadeó de vuelta antes de darse una palmada en la frente, señalando la cicatriz que tenía en el ojo. Utu, dijo el niño lentamente. Tú. Gorrión, ¿vale? Nine Mea me lo dijo. Tú Larr. Su nombre. El nombre del niño era Utu. De alguna manera, Sparrow sintió que entendía cada vez más el lenguaje del mago gusano, y frunció el ceño cuando sintió que Utu no estaba diciendo exactamente algo agradable sobre él, pero ahora no era el momento de sentirse realizado con su lento aprendizaje. La voz de Utu era fuerte y el gigantesco Brickthorn que estaba debajo de ellos lo oyó hablar. Todo el glaciar retumbó cuando estalló verticalmente hacia ellos, un borrón tan rápido que Sparrow no podría haber reaccionado por sí solo. Utu lo agarró y los transportó 20 metros detrás de una roca mientras el Brickthorn se estrellaba contra el precipicio, con todo su cuerpo retorcido expuesto a la luz del sol. Gorrión estaba a punto de volver a lanzarse con su bayoneta cuando Utu lo golpeó con la punta de una flecha, haciéndole callar. No pelees con Dearcorn con Seu-Cho-Fo, susurró Utu antes de señalarle los ojos. Mira, LRA. Hace Semo o MANU caso. De alguna manera, Sparrow sintió que había entendido el mensaje. Dio un rápido paso hacia atrás, detrás de los hombros de Utu, dejó que el muchacho preparara una flecha, tirara de la cuerda del arco y apuntara. Francamente, no creía que la flecha del mago gusano pudiera atravesar placas de cristal negro tan gruesas y retorcidas como las que tenía el agitado Brickthorn. Incluso si un gusano no era exactamente un insecto gigante, el Imperio Atini tenía que importar armamento especializado antiquitina del frente noreste solo para poder hacer mella en sus caparazones desde lejos. No tenía ninguna duda de que la armadura del Brickthorn era tan efectiva como la quitina de cualquier insecto gigante para desviar proyectiles simples. A menos, por supuesto, que Utu le mostrara un truco que solo los magos gusano de Inmanu podían hacer, y eso fue exactamente lo que hizo. Gorrión entrecerró los ojos mientras Utu silbaba en voz alta, una canción cantada con su voz distorsionada, atrayendo la atención del gusano brillante con un chasquido, y luego rápidamente giró la punta de su flecha en un círculo. La luz resplandeció a través de la punta afilada del pedernal y se abrió un agujero de gusano justo delante de su flecha. ¿Qué? Y no hubo demora, ni vacilación, Utu soltó la flecha sin apenas fuerza, y el proyectil evitó los fuertes vientos, la niebla, la distancia de 20 metros, y voló directo a la boca carnosa del Brickthorn. La gran bestia se agarró como si hubiera sido electrocutada por un rayo, las placas de cristal se agrietaron, los segmentos se contorsionaron y temblaron como si estuvieran siendo retorcidas por 100 manos invisibles, y luego cayó desplomándose, deslizándose por el precipicio para aterrizar donde había estado hace unos momentos con un fuerte estruendo. Por su parte, Sparrow seguía mirando fijamente el rostro encantado de Utu, incapaz de dar un paso adelante. Abrió un agujero de gusano con la punta de su flecha y luego disparó a través de él. Pensé. ¿Necesitaba usar mi dedo? Antes de que pudiera pinchar y preguntar a Utu con un símbolo, el muchacho más joven lo agarró por la muñeca, lo deformó hacia adelante, hacia abajo, directamente frente al cadáver del gusano brillante. El movimiento repentino lo hizo saltar hacia adelante contra sus placas de cristal oscuro, pero mientras se preparaba para un centenar de pequeños cortes, las placas de cristal resultaron ser más lisas de lo que parecían. Sus palmas estaban presionadas planas contra el costado de la cabeza sin siquiera un pinchazo en su piel. Utu se acercó a él, le lanzó una sonrisa y comenzó a tallar entre las costuras de las placas de cristal del gusano brillante con un cuchillo pequeño. No puedo comer a ORA. YOUGOTTUNT from lejos, ONEW el pelaket sote into it se corre ATT en ofites WILD Isabel EITNSTNTLY, so. Sparrow lo interrumpió con un golpecito en el hombro, haciendo como si estuviera tallando un círculo en el aire con la punta de su dedo. Utu miró hacia atrás con el ceño ligeramente fruncido, evidentemente desconcertado, por lo que trazó un círculo nuevamente, frunciendo los labios y apretando la mandíbula para hacer como si estuviera haciendo un gran esfuerzo. Finalmente, los ojos del mago gusano se iluminaron y se rió, dándose la vuelta para continuar tallando el cadáver. Ninma también es estúpida, dijo Utu, riendo entre respiraciones. Puedes, hacer círculos, con, cualquier cosa. No es solo un dedo. ¿De acuerdo?
Para demostrarlo, Utu talló un pequeño círculo con la punta de su cuchillo, y se formó un agujero de gusano a partir de la luz que brotaba de la hoja de plata. No era un agujero de gusano tan grande como cualquier cosa que Ninma pudiera abrir, ni se abrió tan rápido, pero se abrió. Y eso era todo lo que importaba. Ninma H es buena cosiendo y tejiendo, así que te enseño a usar los dedos, dijo Utu, sacudiendo la cabeza con consternación antes de volver a tallar. Pero solo usa lo que no es natural para ti. Caso lo bueno con arco y flecha, así que hago girar círculos con flechas. ¿Eres bueno dibujando círculos con alguna de tus extremidades, gorrión? ¿Solo necesito dibujar un círculo con algo? No se le ocurrió una respuesta de inmediato. No una que implicara potencialmente ayudarlo a dibujar círculos perfectos, de todos modos, pero si no necesitaba usar su dedo, eso significaba que no tendría que molestarse en aumentar su dureza. Supuso que todavía necesitaría fuerza para abrir un agujero de gusano, pero sangrar de sus uñas ya no era una preocupación tan importante como antes. El cadáver se tambaleó. Utu saltó hacia atrás. Gorrión se tensó. Y los dos se quedaron en silencio mientras miraban el cadáver durante unos buenos segundos. MUSTVEBN de WNDS. El Bradworm se enderezó de golpe, girando su cabeza coronada en un semicírculo completo, y Utu atacó a Sparrow justo medio segundo demasiado tarde. La bestia gigante ya había logrado estrellar todo su cuerpo contra el glaciar, haciendo que todo el suelo se agrietara, retumbara y se astillara en una docena de trozos inestables de hielo. Utu se apartó a tiempo, pero Sparrow todavía estaba tenso. El Brickthorn hundió el glaciar y él también. Capítulo 9. Un único rayo de sol cegador brilló sobre la caverna helada, y Sparrow salió del montón de nieve que había amortiguado su caída, jadeando en busca de aire. Las paredes de hielo gélido se vaporizaban en una niebla fría cuando la luz del sol las tocaba y, mientras se abría paso entre la nieve, con las extremidades y los huesos doloridos, intentó entrecerrar los ojos para ver el conducto por el que había caído en picado. No podía ver mucho con el sol directamente sobre sus ojos, pero calculó que había caído al menos 50 metros. Tal vez incluso 70. El silencio se rompía de vez en cuando con una piedra que rebotaba en las paredes del conducto y, combinado con lo que creía que era la voz mortalmente débil y gritante de Utu desde lejos, iba a ser un viaje difícil de regreso a la superficie. Pero ahora tenía problemas mayores. Apretando el rifle, se arrojó rápidamente detrás de una estalactita de hielo particularmente grande y contuvo la respiración. El gusano negro gigante surgió de la nieve en el extremo opuesto de la caverna, chillando de dolor y afilando sus coronas de dientes una contra la otra. No necesitaba poner las orejas en el suelo para sentir que toda la caverna vibraba, las paredes se agrietaban, pequeños carámbanos caían sobre su cabeza y se clavaban en la nieve como si fueran dagas. Las bestias gigantes de cualquier tipo siempre eran capaces de destrozar los tímpanos de los hombres, y como soldado hormiga bala, esta no era exactamente la primera vez que estaba atrapado en un espacio cerrado con un enemigo gigante. Cálmate. Relajarse. El gusano es ciego. Mientras el Brickthorn se calmaba en su extremo, sus placas de cristal se agrietaban y se movían con cada pequeño movimiento. Echó un vistazo desde detrás de su cubierta y observó la arena en la que los habían arrojado, con 50 metros de ancho y largo. La caverna tenía espacio más que suficiente para que pudieran coexistir sin tener que interactuar entre ellos. El Brickthorn medía 10 metros de largo. Era un ácaro en comparación. Si no quería entrar en contacto con él, y viceversa en su extremo también, ambos podían simplemente esperar hasta que las paredes se descongelaran y revelaran túneles o grietas por las que pudieran escabullirse. Aún mejor, el Brickthorn simplemente podía salir de la caverna si quería. La confrontación no era exactamente necesaria aquí. Pero Brickthorn quería acabar con su presa, y Sparrow quería saber si era una fuente de puntos de atributo. Sin balas. Solo una bayoneta de fusil pesado. ¿Qué más tengo conmigo? Puntos no asignados, 61. Fuerza, 4, velocidad, 4, destreza, 8, dureza, 4, perceptividad, 2, límite de esfuerzo, 522. T1 núcleo de agujero de gusano. Mutaciones de la rama T1 paso de deformación tallado de agujeros de gusano. T2 sentidos vibratorios huesos gusanos, 50p. Mutaciones de la rama T2. Poco. El Bradworm se puso de pie y giró la cabeza, aspirando una gran cantidad de aire y emitiendo un fuerte sonido metálico con los dientes. Lo estaba olfateando, saboreando su miedo.
Lo sabía solo porque había pasado solo un año desde que estuvo atrapado en un edificio cerrado con una hormiga gigante que había diezmado su batallón, y la hormiga había hecho exactamente lo mismo. Hacer que sus mandíbulas chillaran juntas era su forma de burlarse de su enemigo. Había sobrevivido al encuentro en ese entonces al no responder a su provocación y esconderse hasta que simplemente se fue por su propia cuenta, pero los gusanos no eran insectos, estaban en Inmanu, un mundo que lindaba con otro. El Bragworm sabía exactamente dónde estaba y cargó, excavando en el hielo con la mitad de su cuerpo aún expuesto al aire para llegar hasta él. Deposite 4 puntos en la perceptividad y 7 puntos en el límite de tensión. Perceptividad, 2-3, límite de tensión, 522-529. Puntos no asignados, 61-50. Su rango de percepción extrasensorial aumentó de 2 metros a 3 metros. No significaba mucho en el gran esquema de las cosas, pero en ese momento, poder detectar algo que se dirigía hacia él a 3 metros de su espalda en lugar de 2 era la diferencia entre la vida y la muerte. Se alejó rodando de su estalactita antes de que el Brickthorn se lanzara contra ella con su corona de dientes, levantando olas de nieve que inmediatamente se vaporizaron en una niebla fría. Se detuvo y levantó su bayoneta, apretando los dientes mientras intentaba leer correctamente a su enemigo gigante. ¿Cuál extremo es la cabeza? ¿A dónde apunto? Uno de sus extremos atravesó la nieve, y su cola habría destrozado todos los huesos de su cuerpo si no hubiera retrocedido para esquivarlo y poner más distancia entre los dos. Su cola se balanceó con el movimiento y se estrelló contra las paredes de la caverna junto a ellos. Si la niebla no fuera suficiente, empezaron a caer carámbanos en masa y algunos incluso le cortaron la piel, sus puntas eran mucho más afiladas de lo que había pensado, se suponía que era tan duro como 4 hombres promedio. Lo que significaba que o los carámbanos eran 4 veces más afilados que el hielo normal o no era exactamente así como funcionaba el atributo de dureza. A pesar de todo, el resto del Brickthorn cargó y despejó la niebla detrás de él, chillando con su tangible voz deforme. Con la culata de su rifle presionada contra el suelo, giró su rifle y envió una ola de nieve volando hacia su boca, tratando de debilitar sus sentidos mientras se arrojaba hacia un lado. El Bragworm golpeó su corona contra el suelo donde estaba y cargó, su bayoneta no se rompió exactamente, pero tampoco atravesó las resistentes placas de cristal. ¿Cuánta fuerza más necesito? Durante 2 segundos, mientras el Brickthorn luchaba por sacar la cabeza de la nieve, intentó introducir su bayoneta entre las costuras de sus placas de cristal, con el objetivo de destrozarle la carne por debajo. Fue un intento inútil. Lo esquivó y giró hacia atrás justo cuando se recuperaba con un rugido, y chorros de hielo destrozado volaron desde donde se había quedado atascado para cortarle la piel, lo que le hizo sangrar más. Las paredes ya eran débiles para empezar. Si se movía más erráticos, la caverna podría derrumbarse sobre sí misma, y el único que sobreviviría a un colapso sería el Brickthorn, acostumbrado a excavar bajo tierra. Tenía que matarlo rápido. El Brickthorn comenzó a dar vueltas en círculos alrededor de él como un enjambre de hormigas alrededor de una presa cojeando, sin prisa pero con intenciones asesinas, y él trazó líneas en la nieve con sus pies mientras la seguía con su bayoneta. Sus huesos todavía temblaban por la caída, la fuerza del impacto hizo que sus músculos se estremecieran involuntariamente. Rodó hacia la derecha cuando el Brickthorn repentinamente se lanzó hacia adelante, enterrando su corona en el suelo mientras apuñalaba una vez más, probando un lugar diferente en su cabeza, nada. Nada de perforación. Sus placas de cristal se expandieron y empujaron contra él, obligándolo a retroceder antes esta vez, y saltó justo cuando balanceó su cabeza hacia él desde un costado. Presa del pánico, clavó la bayoneta en la parte superior del cuerpo. Tal vez hubiera una posibilidad de que pudiera montarlo como si fuera un Boreus y apuñalarlo con 100 puñaladas, pero el Brickthorn se lo quitó de encima como a un gato callejero salvaje antes de enviarlo a volar a través de una estalactita, dando volteretas mientras escombros helados fluían a su alrededor. Los hombros le ardían por el esfuerzo. El dolor se atenuaba en gran parte por el entumecimiento provocado por el frío, pero le temblaban los dedos y la visión empezaba a nublarse. Incluso el simple hecho de levantarse del lugar donde yacía para rodar hacia adelante una vez más, esquivando por poco la embestida del gusano brillante, le exigió todo el esfuerzo que pudo reunir. Una última vez, se arrojó detrás de un trozo de hielo para cubrirse, tratando de ganar todo el tiempo que pudiera para recuperar su resistencia. Indeciso. Me quedan 50 puntos. O bien lo pongo todo en fuerza y lo subo a 6 niveles, o hago una apuesta y desbloqueo una de las mutaciones de nivel 2.
Siseando, jadeando, se arrodilló detrás de su trozo y contó los segundos en su cabeza. El Brickthorn lo encontraría en 20 segundos como máximo, así que tenía que decidir rápido. Por lo general, las mutaciones de nivel 2 son aumentos simples que ayudan a salvar la brecha entre las mutaciones de nivel 1 y 3. Por sí solas, no suelen ser tan útiles, e incluso si una de ellas lo es, no puedo leer. ¿Pero sería de mucha ayuda ser 6 veces más fuerte que un hombre promedio? ¿Qué pasa si 6 veces no es suficiente? Apretó los dientes y agarró el rifle con todas sus fuerzas para mantener el calor en los dedos. La velocidad era otra opción. Si podía ganar suficiente tiempo mientras esquivaba a los demás, existía la posibilidad de que Uto encontrara una forma de bajar y le ofreciera ayuda, pero por lo que parecía y lo que oía, la caverna se derrumbaría antes de que alguien pudiera llegar hasta él. El Brickthorn ya estaba furioso por haber intentado matarlo antes. Nada podría frenar su alboroto. ¿Iba a morir aquí? ¿No podía hacer otra cosa que apostar por sus puntos? Decreto 3. En caso de duda, sepa que el Imperio Atini tiene razón. Correcto, es. Deposita 50 puntos y desbloquea la mutación de nivel 2 a la derecha. Mutación T2 desbloqueada, huesos gusanos. Puntos no asignados, 50-0. El Bradworm giró su cabeza coronada hacia su trozo de hielo, localizándolo por fin. Quedan 10 segundos. Mostró los colmillos y gruñó mientras el dolor le recorría los brazos y las piernas, una sensación embriagadora comparada con el frío entumecedor de la caverna. El calor se acumuló en su pecho palpitante, haciendo que su piel hormigueara hasta las puntas de los dedos. Su cuerpo se vio invadido por una ola de confusión. Reorganización. Había desbloqueado mutaciones antes por orden del general, pero las mutaciones de nivel 2 no solían ser mutaciones de cuerpo completo, no solían ser aumentos que hicieran que todo su cuerpo se congelara y se paralizara, pero tal vez eso era justo lo que necesitaba en este momento. Apretando la mandíbula, siguió adelante a través de los ensordecedores chasquidos y ruidos de sus articulaciones rompiéndose, reorganizándose, volviendo a unirse. Y dobló todo su cuerpo por la mitad, girando su columna hacia adelante para agacharse bajo la vertiginosa carga del Brickthorn que habría destrozado su mitad superior. Se excedió un poco. Aunque ahora todos sus huesos estaban muy segmentados, su carne y sus músculos no podían doblarse tanto sin romperse o desgarrarse. Se puso de pie de golpe y enderezó la columna, sintiendo que sus vértebras volvían a su lugar con un poco de dolor, un poco de hematomas, pero ahora era como si todos sus huesos fueran gusanos y podía moverse y esquivar como uno. Y, aunque no había entendido la mejor mitad de la frase en ese momento, ahora recordaba lo que Uto había dicho sobre matar a un gusano brillante. Ve al centro, al final de su boca. Cientos de dientes dentados ondularon en rápida sucesión mientras el Brickthorn se enroscaba, evidentemente enojado porque él había esquivado su ataque devorador. Debió haber notado que algo andaba mal con él por la forma en que se quedó perfectamente quieto por unos momentos, sus fauces abiertas carecían de empatía, pero detrás de las hileras de dientes y la carne interior vibrante, notó algo que brillaba débilmente al final de su boca. Un pequeño cristal azul. El núcleo. Soltó su mano izquierda y agarró su rifle como si fuera una jabalina, estirando su mano libre frente a él para apuntar. El gusano brillante perdió todo interés en estudiarlo y cobró vida. Ondulando, chillando, se lanzó directamente hacia su cabeza, el suelo se dobló cuando desplazó su peso hacia adelante. Giró su cuerpo hacia la izquierda tan rápido que sus hombros crujieron y uno de sus tobillos se quebró bajo la fuerza del movimiento, pero una mueca de dolor fue todo lo que se permitió antes de enderezar sus huesos, realinear sus articulaciones y recuperar el equilibrio. Mientras el gusano brillante gruñía y se giraba para buscarlo, apuntó con su jabalina nuevamente. Midiendo la distancia. Midiendo la fuerza que necesitaría. El gusano brillante cargó contra él nuevamente, pero si antes había tenido miedo inconsciente de romperse los huesos, ahora no lo tenía. Mientras se escabullía y se retorcía por los pelos para esquivar cada embestida del Brickthorn, su pecho ardía de energía. La adrenalina que le producía el roce de una muerte segura una y otra vez no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Cada paso lateral, cada hueso roto, cada pirueta y salto que superara sus antiguos límites no sería en vano, estaba más concentrado en apuntar que nunca. Era un soldado hormiga bala. El aire se retorció y giró alrededor de su cuerpo mientras retrocedía medio paso, esquivando el mordisco desesperado del Brickthorn, y ahora estaba tan cerca que podía tocar sus dientes con su mano libre. No lo hizo. Cerró su ojo izquierdo.
Visualizó una mira circular flotando frente a él. Se lanzó con todo su ser hacia adelante y giró con el movimiento, enviando su bayoneta directamente a sus fauces abiertas, y cada hueso de su brazo derecho se quebró para hacer que su lanzamiento crujiera como un látigo, agregando solo esa pequeña cantidad adicional de fuerza necesaria para hacer que el proyectil volara directamente hasta el final. Utu puede haber estado un poco fuera de lugar, pero su bayoneta golpeó el centro de la masa, con firmeza y precisión. Un destello de luz azul y el sonido de algo parecido a un cristal rompiéndose lo hicieron retroceder por precaución. Fue similar a cuando un proyectil de metralla anti-insectos estaba a punto de fallar y explotar por sí solo, pero en este caso, no sucedió nada de eso. Esta vez, Brickthorn ni siquiera logró dar un lamentable estertor de muerte. Se retorció un poco, se retorció en ángulos irregulares y se estrelló contra unas cuantas estalactitas, paredes y rocas más mientras se agitaba de dolor. Luego se hundió hasta la mitad en la espesa nieve, una muerte lenta pero dramática para lo que ni siquiera era un insecto gigante empeñado en destruir a la humanidad. Se tambaleó unos pasos más hacia atrás, con los ojos temblorosos, preguntándose si se levantaría de nuevo con su bayoneta clavada en su cuerpo. Victoria. Creo que lo maté. Gorrión. Gritó Ninma, desplazándose detrás de él con una docena de otros magos gusano, todos ellos del grupo más antiguo, el grupo de patrulla. El jefe de la aldea le dio una patada en la parte posterior de las rodillas sin darse cuenta y lo hizo caer, con la cabeza hacia atrás. Ella lo atrapó con la misma habilidad y lo enderezó, dándole palmaditas en el cuerpo de arriba a abajo con preocupación. Estás cortado. ¿Te duelen las heridas? ¿Cuántas? Amu, Enli, vengan aquí y mírenlo. Dos de los niños mayores se adelantaron con toallas mojadas en las manos, pero Sparrow los detuvo agitando la mano y dibujando una marca en la nieve con el talón. Ninma lo sujetó por los hombros, todavía con lágrimas en los ojos, pero en realidad esa cantidad de lucha no era nada comparada con el esfuerzo de abrir un agujero de gusano. Sparrow había librado batallas más largas y agotadoras contra el enjambre antes y había resultado herido aún más grave. ¿Estaba bien? Entonces Sparrow echó un vistazo al mago gusano que se escondía y hacía girar los pulgares en la parte de atrás del grupo, antes de decidir patear un fragmento de hielo en su frente. Utu gritó instantáneamente y tropezó hacia adelante, cayendo de cara justo delante de Ninma. Oye, está vivo, murmuró Utu, masticando un bocado de nieve mientras se ponía de pie, sonriendo a Sparrow en tono de disculpa. Entonces finalmente pareció notar el cadáver de gusano gigante frente al que estaban reunidos, junto con los otros magos gusanos que inmediatamente dieron un paso atrás por el miedo. Los ojos de Utu y Ninma brillaban de un blanco y azul. ¿Pero tú, mataste a alguien? ¿En combate cuerpo a cuerpo? ¿Cómo? Da RKW muy rápido. No OCON. Ninma golpeó a Utu en la nuca, frunciendo el ceño con fiereza. Pide perdón. Deberías haberlo enviado de vuelta en el momento en que viste un gusano oscuro. Siempre caza en cuartetos, ¿recuerdas? Sé que sé. 4 personas. Sparrow todavía está aprendiendo, ¿y pensaste que sería una buena idea llevarlo a cazar gusanos oscuros? Lo siento. Yo no, Ninma le dio otro golpe. Dilo como yo, lo siento. Lo siento. Utu se volvió hacia Sparrow y le rascó el cabello, inclinándose tímidamente. ¿Perdón? Ninma no parecía del todo contenta con la disculpa de Utu, pero cuando el chico más joven metió la mano en su capa y le entregó a Sparrow un puñado de gusanos que se retorcían, ella inmediatamente sonrió y asintió con satisfacción. Tenía esa mirada en su rostro que decía te enseñé bien, y en el momento en que Sparrow aceptó los gusanos de Utu, los dos comenzaron a reír, dándose palmadas en la espalda mientras Ninma lo reprendía una vez más sobre la importancia de cazar de 4 en 4. Sparrow arrojó los gusanos mientras ellos no miraban. Por su parte, él ya se había calmado por todo el incidente. Solo se había lastimado un poco, pero si la carne del Brickthorn le daba puntos de atributo, al final valdría la pena. Entonces, mientras los magos gusanos continuaban peleándose, discutiendo y pinchando el cadáver gigante con sus arcos, Sparrow golpeó a Ninma en la parte posterior de su cabeza para hacerla saltar del susto. Antes de que ella pudiera golpearlo también por haberla hecho saltar, él hizo como si se cortara el dedo índice con otro dedo en segmentos. Ninma inclinó la cabeza, desconcertada. Él terminó su mímica fingiendo que se comía el dedo, haciendo un gran espectáculo de tragar saliva ruidosamente. Ah, dijo Ninma, dándose un puñetazo en la palma de la mano. Sí. Por supuesto que lo llevaremos de vuelta a la aldea para descuartizarlo.
Y eso era todo lo que realmente quería saber en ese momento. Si pudiera obtener puntos de atributo comiendo carne de gusano, entonces genial. En caso contrario tendría que salir de nuevo y buscar otra fuente. Pero esta mutación de nivel 2 es extrañamente poderosa, ¿eh? Este sistema de gusano es. Mientras observaba a los magos gusanos reunirse alrededor del cadáver, preparándose para sacarlo de la caverna de inmediato, no pudo evitar mirar su dedo índice. Podría romperlo y doblarlo nuevamente en su lugar. ¿Qué otra mutación de nivel 2 podría permitirle hacer algo así? Y ahora que tengo al menos una mutación de nivel 2 desbloqueada, deberían aparecer las opciones para el nivel 3. ¿Qué tipo de mutaciones son? Capítulo 10. Puede que hubiera casas más grandes y cómodas en el pueblo, pero debajo del campanario era donde los magos gusanos querían celebrar su cena. A esa hora del crepúsculo, la mayor parte de Inmano estaba iluminada únicamente por la luna y los braseros. La iluminación nocturna era escasa, por diseño, supuso Sparrow. A diferencia de la capital del Imperio Atini, el pueblo se construyó con el objetivo específico de que fuera difícil recorrerlo a pie, no había calles anchas, las casas estaban construidas amontonadas y desordenadas y, en realidad, si querían reunirse en algún lugar para una actividad comunitaria. El jardín justo debajo del campanario era su única opción. De esta manera, solo tenían que encender los braseros en esa parte del pueblo. Sin embargo, se esforzaron mucho en decorar el jardín para la fiesta. Habían sacado de sus casas mesas y sillas de madera de cristal y las habían colocado por todas partes en los campos de hierba rala de alabastro. Sobre sus cabezas se extendían lonas y toldos de colores, cuyos extremos estaban atados desde los tejados más cercanos a los ladrillos que sobresalían del campanario, para protegerlos de la nieve que caía siempre suavemente. El aire seguía siendo frío y gélido, eso era inevitable en la cima de una cordillera invernal a varios miles de metros sobre el nivel del mar, pero entre los braseros encendidos, las velas parpadeantes y los platos al vapor que salían de la cocina plato a plato, la energía del jardín era francamente contagiosa. Sparrow, el invitado de honor, estaba sentado al final de una mesa especialmente larga justo delante del campanario. En el momento en que había regresado a la superficie después de matar al gusano negro gigante, lo habían llevado de vuelta a su cabaña y una docena de niños que gritaban y se peleaban por quién le vendaría las heridas. Terminó vendándose él mismo, ya que sus heridas no eran de gran preocupación. Un minuto después de terminar, se desmayó en su cama. Tiene sentido. Una mutación de nivel 2 que cambia todo mi cuerpo necesita tiempo para asentarse. Lo que no tenía sentido era despertar 8 horas después en una silla, al aire libre, frente a 111 niños que reían y se deformaban por todo el jardín con sus juguetes de Slinky sin ningún orden en particular. Al más joven de ellos lo obligaron a bailar. Hacer cabriolas y dar vueltas al ritmo alegre de los músicos tarareados que se alineaban en los bordes del jardín. Las túnicas de cristal líquido ondeaban con el viento, las voces deformantes flotaban desde las mesas y las lonas donde los niños jugaban a la pelota. Los niños mayores que servían platos de comida llamaban a los juguetones, gritándoles que se quedaran quietos, pero claramente el caos era el orden natural para los magos gusano de Inmanu. Después de todo, incluso los niños mayores no podían reprimir sus sonrisas y parecían querer unirse a la diversión aleatoria. A Sparrow todavía le dolía el cuerpo. Estaba demasiado cansado para mirar a alguien o algo en particular, pero justo cuando estaba a punto de volver a dormirse, Ninma se desplomó sobre la mesa frente a él, con los puños apoyados en las caderas. Sus mejillas estaban hinchadas, rojas, y sus labios estaban curvados en la sonrisa más amplia que había visto hasta ahora. «Apuesto a que tienes hambre», dijo, con pura autosatisfacción sangrando en su voz deforme, y se tapó la cabeza con las manos. Una docena de niños se deformó detrás de ella un segundo después, dejando que el cadáver gigante del gusano se estrellara contra la mesa con un tremendo traqueteo. Siempre que alguien derriba a un gusano oscuro, debe dar el primer mordisco. Sin excepciones. Toma esto y esto y esto y esto, y luego corta la sección que quieras. Nadie más puede competir con tu primera elección de carne. Ella le arrojó 4 cuchillos, pero él solo tenía manos suficientes para agarrar 2 por los mangos, los restantes se clavaron en la mesa frente a él. Simplemente arrojaron todo el gusano a una olla hirviendo gigante, ¿eh? Mientras Ninma se unía al grupo de niños mayores que le gritaban que diera el primer mordisco, él se puso de pie y dio una vuelta alrededor de la mesa, entrecerrando los ojos para ver el cadáver del gusano gigante. No le habían quitado la corona de dientes, pero sí las placas de cristal y su piel translúcida todavía silbaba con vapor. Le faltaba la mitad del cuerpo,
cortado por la mitad desde 10 metros hasta 5, pero que daba tanta carne que todos los habitantes de la aldea podrían llenar un plato entero con ella y un poco más. Puede que no sea tan alto y grande como un boreus, pero ciertamente parecía que tenía partes más fáciles de digerir que un insecto gigante normal. Con la punta del cuchillo, hurgó con cautela en la piel translúcida. La piel rebotó como una especie de baba o gel. No parecía especialmente apetitoso como un gran trozo de gel humeante en la superficie, pero era una hormiga soldado. Decreto 2. Sé agradecido por lo que te dan. Tomó aire y cortó un pequeño trozo no más grande que su puño, y al principio tuvo dificultades para perforar la piel con el cuchillo de cocina. La piel podía ser temblorosa, translúcida y gelatinosa, pero la carne que había debajo era roja y carnosa como cualquier carne normal, era una carne de buen aspecto, teniendo en cuenta todo, y había comido cosas peores en el ejército. Ninma, Utu y los magos gusanos se apretujaron uno al lado del otro mientras lo observaban meterse todo el trozo humeante en la boca. Salado. ¿Es así naturalmente? Se le hizo la boca agua mientras luchaba por masticar la piel. Nunca había probado nada parecido. La carne tenía un sabor salado que era como la salmuera y la espuma del mar que le bañaba la lengua. Al principio era un poco insoportable, al principio le mareaba un poco, pero luego se le entumeció la lengua y dejó de sentir el sabor de la sal. Después fue mucho más soportable, pero aún así terminó tragándolo torpemente poco a poco, incapaz de tragarse todo el trozo de una sola vez. Aparentemente, sin embargo, ese fue un buen primer bocado. Utu se deformó sobre el cadáver y gritó para que todos tomaran sus propios pedazos, y todos corrieron a llenar sus propios platos, con la boca salivando. No era un mal plato de ninguna manera. Carlos Barrow no pudo evitar sentir una punzada de decepción por no estar disfrutándolo tanto como aparentemente lo hicieron los niños. Aunque eso fue solo en términos de gusto. No lo dejó ver por mucho tiempo, pero mientras todos estaban distraídos cortando el cadáver con sus pequeños cuchillos de cocina, abrió brevemente su pantalla de estado y le echó un vistazo rápido. Puntos no asignados, 0.16. Ja. ¿Quieres decir que esos pequeños gusanos de bocadillo que Ninma me ha estado dando todo este tiempo también me habrían dado puntos, incluso si comer solo uno apenas me hubiera dado un solo punto? Mientras los magos gusanos se ocupaban una vez más del caos de un festín, él se sentó en un taburete un poco apartado y se hizo crujir el cuello para liberar 8 horas de tensión acumulada. No entendía por qué ni cómo, pero ahora que sabía que los gusanos gigantes eran una fuente de puntos de atributo, y el hecho de que parecen ser un manjar común en Inmanu, lo que significa que debe haber más de ellos en la nieve, no tenía por qué volver a su batallón lo antes posible. Ahora que tenía una fuente de puntos de atributo de la que sacar partido, podía quedarse en Inmanu y explorar las mutaciones de su nuevo sistema sin tener que depender del imperio para obtener puntos. Podría quedarse un poco más. Aún así, los gusanos no son insectos gigantes. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Sabes qué es lo que estás comiendo? Se dio la vuelta cuando Ninma se subió al taburete que había al otro extremo de la mesa, sosteniendo 2 platos de comida humeante en sus manos. Ella sonrió y deslizó uno de ellos hacia él, un plato principal de rodajas de rábano, trozos de fruta condimentados y brochetas de innumerables verduras asadas que él no reconoció. Sin embargo, había algunos trozos más de carne de gusano a un lado, por lo que no dudó en acercar el plato. Comenzó a devorar con las manos desnudas el plato que tenía delante y, si era sincero consigo mismo, las verduras eran mucho, mucho más sabrosas que la carne de gusano. Normal era bueno y algo que nunca había tenido. Los gusanos brillantes se quedan en su lado del abismo en los túmulos y no interfieren con nuestro mundo, dijo Ninma, sonriendo mientras lo observaba limpiar su plato, con ambas manos apoyando sus mejillas. A veces, sin embargo, por la naturaleza de su diseño, aparecen defectos. Anomalías. Aquellos que cruzan la frontera son golpeados inmediatamente por el inmenso peso de la luna brillante y sus placas de cristal comienzan a volverse completamente negras para reflejar la traición del acuerdo entre ellos y los hijos de Inmanu, si no regresan a los túmulos incluso después de haber sido advertidos por un tiempo. Se vuelven salvajes como una bestia que se perdió el momento de la hibernación. Los llamamos gusanos oscuros, y eso es lo que estás comiendo ahora mismo. Siguió masticando. Abrió brevemente su pantalla de estado para ver que sus puntos no asignados habían aumentado a 42, y aunque todavía la escuchaba atentamente, parecía que ella no tenía nada más que decir. Ella estaba más que contenta simplemente viéndolo disfrutar su comida. Podría valer la pena intentarlo.
Levantó la pantalla de estado y la colocó sobre su cabeza, reduciendo conscientemente el brillo del borde. Ninma se estremeció de inmediato, sin su habitual elegancia fría, no se apartó de la mesa, pero definitivamente se sorprendió al mirar con los ojos entrecerrados la caja negra que flotaba, silenciosa e inmóvil. Sus cejas se fruncieron. Su reacción no fue la correcta. ¿Qué es esto?, murmuró, extendiendo la mano para tocar la pantalla, pero no era algo físico. Sus dedos rasparon el aire vacío, haciendo que las líneas parpadearan solo por un breve instante. Las palabras están en tu lengua, Sparrow. ¿Cómo lo haces? ¿Es esta una habilidad que toda tu gente tiene? Por su parte, intentó que su rostro no reflejara sorpresa. Sacudió la cabeza con vehemencia y se dio un golpecito en la nuca, donde le habían implantado el sistema. Pero ¿cómo fue posible que cambiaran su sistema sin saber nada de las pantallas de estado? Inténtalo, pensó, tocándose la nuca otra vez. Muéstrame tu pantalla. Ninma buscó en su rostro una explicación, pero después de un rato, simplemente se dio por vencida y cerró los ojos con fuerza como si estuviera tratando de hacer que sus oídos se destaparan. Puños apretados, labios apretados y temblorosos, él sabía que no iba a lograr que su pantalla de estado saliera así. Le dio un fuerte golpecito en la nariz y la hizo abrir los ojos de nuevo, luego hizo el gesto de tocarse la nuca como si fuera un botón, como si empujar la pequeña protuberancia espinal hiciera que algo saliera expulsado a cambio. Al principio ella no le creyó, así que cerró la pantalla con un pensamiento y la abrió de nuevo tocándose la nuca. Inténtalo, pensó, mirándola a los ojos. Así lo hizo, y de inmediato retrocedió como si le hubieran dado una bofetada cuando su pantalla de estado apareció junto a su cabeza. // estado. Nombre, Ninma, humano. Clase, gusano. Origen, inhumano. Volumen de sangre, 5,3/5,3, 100%, cepa, 1/5614, 0%. Puntos no asignados, 159. Fuerza, 10, velocidad, 8, destreza, 7, dureza, 8, perceptividad, 5, límite de tensión, 5614. // árbol de mutaciones. T1 núcleo de agujero de gusano. Mutaciones de la rama T1 paso de deformación tallado de agujeros de gusano voz de deformación. T2 sentidos vibratorios huesos gusanos. Mutaciones de la rama T2 inmunidad a las heladas. T3 setas segmentadas anillos rígidos mandíbula esclerita. Mutaciones de la rama T3 peso recalibrado. T4 septos proliferantes epidermis salina branquias filtrantes o celos omnidireccionales. Mutaciones de la rama T4. Lentes polarizadas. T5 vibración peristáltica reconstrucción rápida liberación criogénica digestión inorgánica distensión de miembros, 1350p. Mutaciones de la rama T5. T6 biomineralización distorsión dorsal neuronas hipercondensadas bacterias simbióticas transfusión de inmunocitos resistencia a los analgésicos, 4050p. Mutaciones de la rama T6. Vaya, suspiró, sin poder creerlo, mientras otros niños veían la caja negra brillante que había junto a su cabeza. Utu y varios de los otros niños mayores entraron y se apiñaron alrededor de ellos. Esto es, genial. Hay tantos números. Hay tantas palabras. Son palabras complicadas, además. ¿Puedes leer todo esto, gorrión? No pudo, pero no lo dijo en voz alta. Estaba demasiado ocupado mirando, atónito, mientras Ninma enseñaba a los niños que la rodeaban cómo abrir sus pantallas de estado, y uno por uno revelaban sus absurdos números, puntos no asignados en los cientos, niveles de atributos en los 2 dígitos, mutaciones desbloqueadas hasta el nivel 5, ninguna hasta el nivel 6 todavía. De la docena de niños que rodeaban su mesa, Ninma tenía el nivel de destreza más alto, Utu tenía la fuerza más alta y, aunque no todos los niños más pequeños tenían una mutación de nivel 5 desbloqueada, todos tenían al menos sus 4 mutaciones de nivel 4 desbloqueadas. Imposible. Si una mutación de nivel 2 cuesta 50 puntos para desbloquearla, entonces una de nivel 3 costaría 3 veces eso, y una de nivel 4 costaría 3 veces eso, y una de nivel 5 costaría 3 veces eso. En algún momento, Ninma tenía 1350 puntos ahorrados para desbloquear una sola mutación de nivel 5. Era imposible. O quizás demasiado difícil de creer. A juzgar por sus reacciones, ninguno de ellos sabía siquiera que podían hacer que sus pantallas de estado se materializaran.
¿Cómo era posible que ya tuvieran sus mutaciones desbloqueadas hasta el nivel 4? Los soldados de la clase hormiga Grunt normalmente tendrían desbloqueado su nivel 2 en el mejor de los casos. Un líder de batallón en el nivel 3. El vicegeneral debería estar en el nivel 4 y el general en el nivel 5. El nivel 6 es para los guardias de la capital real. Nivel 7 para los caballeros espora. Nadie excepto los caballeros espora sabe qué tipo de mutaciones hay en el nivel 8. No hay ningún ser humano que haya desbloqueado jamás una sola mutación de nivel 9. Incluso puede haber mutaciones de nivel 10, pero si nadie no desbloquea nunca una de nivel 9, nadie lo sabría. Mientras los magos gusanos se maravillaban, hurgaban y jugaban con sus pantallas flotantes, no pudo evitar apretar el estómago, sintiendo como si fuera a enfermarse estando cerca de ellos. ¿Estos niños están teóricamente a la par del vicegeneral y el general? Pero, por increíble que parezca, ya los había visto hacer una cosa increíble tras otra durante el último mes. ¿Qué derecho tenía él, como simple soldado hormiga bala, a no aceptar lo que había visto con sus propios ojos? Entonces, cuando Ninma se volvió hacia él, con curiosidad brillando en sus ojos, claramente con la intención de preguntarle más sobre el lado completamente desconocido de sus habilidades. Los vientos invernales aullaron, apagando los braseros alrededor del jardín, y las campanas en lo alto del campanario comenzaron a sonar. Los magos gusanos se quedaron en silencio. Gorrión tomó su rifle que no estaba allí. Y a lo lejos, más allá del mar de hielo, monstruos gigantes respondieron aullando. Bóreo. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.